Hemos entonces hecho mención hasta ahora a los antecedentes de la Escuela de Frankfurt. Vamos a plantear en esta segunda parte, en cierto modo, cuál es el recorrido que realizan los miembros de la escuela y cuáles son los distintos intereses en cuanto a los tópicos de investigación que nosotros podemos encontrar en la Escuela de Frankfurt. Bueno, digamos que la Escuela de Frankfurt comienza a partir de la creación de un instituto de investigación. Este instituto de investigación estaba ligado a la Universidad de Frankfurt y era financiado por un empresario, por un economista alemán de nombre Hermann Weyl. Los miembros de la Escuela de Frankfurt, que luego nosotros vamos a mencionar, en este momento eran todos muy jóvenes, todavía no tenían una tradición académica, no tenían como una antigüedad en cuanto a la docencia académica dentro de la Universidad de Frankfurt, y por lo tanto recurren a un historiador ya de cierto prestigio para que asuma la dirección de la escuela. Este historiador es Karl Grünberg, que venía de una serie de estudios y de trabajos en torno a la historia del socialismo y la historia del movimiento obrero. Si bien estos no eran los temas que les preocupaban a los miembros de la Escuela de Frankfurt, a los integrantes de este instituto de investigación, intentaron adecuarse a este requisito para poder tener este vínculo con la Universidad de Frankfurt. ¿Quiénes son los integrantes de la Escuela de Frankfurt? Bueno, nosotros nos vamos a encontrar con algunos autores como Max Horkheimer, Theodoro W. Adorno, Erich Fromm, Walter Benjamin, Herbert Marcuse, Leo Lowenthal y Simon Weil, que era el hijo de el financista Hermann Weil, que era el que había donado el dinero para que comenzara a funcionar el Instituto de Investigaciones. Luego de un tiempo en que el instituto funciona bajo la dirección de Karl Grünberg, en 1931 Max Horkheimer se hace cargo de la dirección. Ya tenía la tradición académica necesaria y por lo tanto podía hacerse cargo de la dirección. Y aquí nosotros nos vamos a encontrar con que comienza la Escuela de Frankfurt propiamente dicha, ¿sí? Y este comienzo de los intereses, de los lineamientos propios de la Escuela de Frankfurt se ven manifestados en una publicación que es esta revista de investigación social que surge en 1931 bajo la dirección de Horkheimer. Es una revista que tiene como objetivo desarrollar la teoría crítica marxista, así lo plantean, y tiene como elemento central, como un elemento innovador, el interés de fusionar la filosofía con la investigación empírica. A esto, por supuesto, se le suma el interés por la interdisciplina. Sabemos que los miembros de la Escuela de Frankfurt provenían de distintas tradiciones disciplinares, de la filosofía, de la psicología, de la sociología, y por lo tanto esta integración es uno de los elementos centrales de la Escuela de Frankfurt. ¿Cuáles son los objetivos que persigue la teoría crítica? Bueno, por un lado, superar el purismo teórico
o sea, este conocimiento propio de un desarrollo más bien filosófico, fusionando el materialismo dialéctico con la investigación empírica propia de las ciencias sociales. El objetivo aquí es ampliar interdisciplinariamente al marxismo. Eso es un objetivo que persigue y que plantea Horkheimer en 1930 cuando comienzan a diseñar esta revista de investigación que nosotros hemos mencionado. El objetivo entonces es unir la investigación empírica con el pensamiento filosófico. Y cuando nosotros hablamos del pensamiento filosófico, estamos hablando de la filosofía de la historia hegeliana, que también, por supuesto, influye y tiene continuidad en el pensamiento de Marx. Sin embargo, el pensamiento filosófico preponderante en la época tenía que ver con el positivismo cientificista y la metafísica. O sea que lo que se perdía era esta idea de razón histórica, de finalidad hacia donde iba la sociedad y que tenía que ver con el criterio de emancipación y el criterio de liberación del hombre. En ese sentido, generan los autores de la Escuela de Frankfurt, fundamentalmente Horkheimer y Adorno, una crítica al pensamiento positivista desde la epistemología materialista y desde los aportes de Lukács que nosotros hemos mencionado. Por ejemplo, entre estas críticas afirman estos autores que al justificar la ciencia solo en el plano metodológico, el positivismo las desvincula tanto de la conciencia de sus propias raíces sociales como del conocimiento de sus objetivos prácticos. Y aquí aparece esta cuestión que nosotros hemos mencionado de la búsqueda desde la teoría crítica de una práctica política concreta ligada a la emancipación, a la liberación del hombre. Otro objetivo tiene que ver con el análisis crítico de la integración del proletariado al capitalismo. O sea, la pregunta tiene que ver con cómo se producen los mecanismos mentales que hacen posible que la tensión entre las clases sociales que empujan al conflicto a causa de la situación económica siga permaneciendo latente, o sea que ese conflicto no se manifieste en hechos concretos. ¿Y cómo piensan estos autores estudiar esta realidad, estos procesos de dominación? Bueno, desde la economía política, por supuesto, continuando con la idea de Carlos Marx, planteando la economía política como la anatomía de la sociedad moderna, de la sociedad capitalista, pero sumándole a ello los aportes de la psicología y de la teoría de la cultura. Entonces, por un lado, desde la economía política, nosotros nos vamos a encontrar con el análisis económico de la fase postliberal del capitalismo, ¿sí? ese desarrollo del capitalismo de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y a eso se le suma los aportes desde la psicología, las investigaciones psicológicas y sociológicas que buscan analizar esta integración social de los individuos a la sociedad. En este sentido, por ejemplo, Fromm analiza la familia nuclear burguesa, se analiza la teoría de la personalidad autoritaria, por ejemplo. Bueno, una serie de desarrollos ligados a los planteos más psicológicos, intentando analizar estas fuerzas integradoras que para estos autores son fuerzas integradoras irracionales. Y desde la teoría de la cultura, el análisis del funcionamiento de la cultura de masas,
el análisis de las condiciones culturales en las que se da este proceso de socialización de los individuos en el capitalismo avanzado. Y en este sentido, por ejemplo, nos vamos a encontrar en la obra de Adorno con todo un proceso de crítica a los fenómenos de dominación en el capitalismo y cómo se pierde las ideas propias del pensamiento de la Ilustración. Bueno, si bien en 1931, como nosotros habíamos visto, Horkheimer se hace cargo de la Escuela de Frankfurt, los acontecimientos políticos y sociales de la sociedad francesa en cierto modo obligan a estos autores a transformar sus ideas y sus intereses de acuerdo a la realidad histórica del momento. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en lo que tiene que ver con el periodo posterior a la Primera Guerra Mundial de la República de Weimar y el surgimiento del nazismo. Es un contexto de gran desocupación, de gran inflación, porque Alemania queda muy endeudada después de la Primera Guerra Mundial y toda la masa, el ejército vuelve a reclamar por algún tipo de puesto de trabajo y eso genera una gran desocupación, un proceso inflacionario muy, muy grande. Y por supuesto los autores de la Escuela de Frankfurt, además de tener una orientación marxista, también son de origen judío y por lo tanto deben tratar de huir frente a la llegada del nazismo, ¿sí? Es así que en 1933 se cierra el instituto y se trasladan el grueso de los autores a los Estados Unidos. Allí en los Estados Unidos logran ser incorporados en la Universidad de Columbia. Y en los Estados Unidos surge toda una serie de investigaciones que tienen que ver con algunos de los intereses que estaban presentes en los autores de la Escuela de Frankfurt y otras que surgen a partir de la influencia del contexto social nuevo en el que se encuentran estos pensamientos. Así que en los Estados Unidos nosotros nos vamos a encontrar con que los miembros de la Escuela de Frankfurt se interesan, por un lado, por la personalidad autoritaria, esto ya estaba presente en los primeros estudios, y se agrega todo un análisis vinculado con la industria cultural, con los bienes de consumo cultural producidos como mercancías y el análisis de estas cuestiones. Y la crítica a todo lo que tiene que ver con el pensamiento único de la sociedad capitalista. Pensemos que estos autores se ubican en el centro de este capitalismo avanzado, que eran los Estados Unidos, y desde allí intentan generar toda una crítica a ese sistema de dominación. Entre esos planteos se destaca el de Marcuse, que tiene una gran influencia en todos los acontecimientos de revueltas y de protestas frente a las políticas estatales que surgen a finales de la década del 60 y que tienen que ver con la guerra de Vietnam y con toda una serie de cuestiones, ¿sí? Herbert Marcuse se queda en los Estados Unidos. Él es un pensador crítico que tiene una militancia muy concreta en los Estados Unidos. Otros de los pensadores de la Escuela de Frankfurt regresan a partir de 1950 a Alemania,
En 1969 fallece Adorno, que se había hecho cargo de la escuela de Frankfurt una vez cuando vuelven a Alemania, y en 1973, 4 años después, fallece Horkheimer, y este es el fin de lo que sería la primera de las generaciones de la escuela de Frankfurt. ¿Cuáles son los lineamientos centrales de la teoría crítica? Bueno, estos autores van a plantear que el objetivo es el análisis crítico, dialéctico, histórico y negativo de la existencia en cuanto es frente a lo que debería ser. Aquí aparece esta presencia de un deber ser, de un ideal, de una utopía, de una sociedad mejor a la que se debiera en dirección a la cual se debiera impulsar la sociedad, y una crítica al statu quo, a la situación actual, a partir de ese ideal. Esto implica una ruptura con la teoría tradicional, con el pensamiento hegemónico en ese momento histórico dentro de las ciencias sociales, el positivismo, el empirismo, el racionalismo, en tanto estas corrientes se identifican con el statu quo, mientras que la teoría crítica no lo acepta y plantea un ideal de superación. Que la teoría crítica se plantea como una teoría histórica, dialéctica, centrada en la razón, y negativa. Histórica en el sentido de que analiza el progreso constante en la historia de los dominados desde la idea hegeliana de humanización. ¿Sí? Hay un proceso de humanización que es el que nos explica esta lucha por salir de la situación de dominación. Es dialéctica, en tanto se avanza desde las contradicciones captables desde un punto de vista racional. Está centrada en la razón, y aquí establecen estos autores una diferencia entre el concepto de racionalidad, a la que generan, que la piensan como una racionalidad crítica, del concepto de racionalización, el concepto weberiano de racionalización, representado por el esquema medio-fines y por el concepto de racionalidad instrumental. Entonces hay una racionalidad crítica que propugna esta cuestión de conocer la realidad para poder transformarla y contribuir a la emancipación del hombre, y se plantea como una teoría negativa frente al positivismo de lo que es. Estos autores plantean la negatividad de la comparación con un deber ser como motor de la historia, el concepto de utopía, de una humanidad mejor, que estos autores toman también de Hegel, de una obra de 1798 de Hegel, que tiene por título El espíritu del cristianismo y su destino, en donde plantea Hegel esta idea de la utopía como el lugar, como aquello que nosotros debemos perseguir, como la finalidad, aunque sea una finalidad inalcanzable, pero sí es la guía, es lo que nos indica el camino, la dirección en la que nosotros debemos avanzar.